noches con todos. Yo soy el doctor Miguel Aguilar. Soy médico asistente del Servicio de Urología Especializada del Hospital Rebagliati. El día de hoy vamos a completar lo que veníamos ya hablando, ¿no? La clase pasada de riñón. Ahora vamos a hablar básicamente de lo que complementa las vías urinarias. Bueno, primero vamos a hablar del sistema pilocalicial. Déjenme cambiar de puntero, por favor. Ok. Entonces, para nosotros hablar del sistema pilocaliciar, tenemos que localizarlo. El sistema pilocaliciar, o mejor dicho, la pelvis y los cálices, se encuentra ubicada dentro de la estructura renal, ¿no? En la porción llamada seno renal. Recordar que el riñón tiene tres zonas: una zona externa llamada corteza, una zona intermedia llamada médula, ¿ok? Y una zona más interna, ¿no? Que es el seno, donde encontramos grasa intrarrenal, encontramos todo lo que viene a ser el sistema excretor superior, ¿no? Y a este nivel también están llegando ramificaciones de los grandes vasos. Entonces, cuando hablamos nosotros de sistema pilocalicial, estamos hablando de el seno renal. Entonces, tenemos que comenzar diciendo, ubicarnos aquí. Nuevamente en este slide tenemos acá nuestra pirámide de Malpighi. Hay que recordar que la pirámide de Malpighi está compuesta por asa de Henle y por túbulos colectores. Entonces, la asa de Henle o túbulos colectores van al final, dan unas ramificaciones donde van a transportar la orina. Acá tenemos los túbulos colectores. Y estas ramificaciones finales que van a dar, ¿no? Van a ser los conductos papilares, miren. Y estos conductos papilares van a terminar en la papila renal, ¿no? La papila renal que era, como hemos mencionado con anterioridad, el vértice de lo que es la pirámide de Malpighi. Entonces, alrededor de más o menos unos 20 ductos papilares van a terminar en la papila renal. Y la papila renal va a terminar llevando la orina hacia los cálices menores, ¿no? Que básicamente son estos de acá. Ahora, estos cálices menores, en grupos más o menos entre 2 y 4, van a terminar llevando la orina a los cálices mayores y estos eventualmente a la pelvis. Usualmente tenemos nosotros tres cálices mayores, uno superior, uno medio y uno inferior. ¿Ok? ¿Qué es importante recalcar de este slide? Bueno, el origen embrionario, recordar que el origen embrionario de todo el sistema urinario, o sea, me refiero pilocalicial y uréter, ¿no? Proviene básicamente del mesodermo intermedio, ¿no? ¿De qué porción? Del divertículo metanéfrico, divertículo metanéfrico. La capacidad que tiene la pelvis, ¿no? Como reservorio de orina es aproximadamente entre 5 y 10 heces. Y esta es una esquematización un poco más forzada de lo que mencionaba. Esa imagen ayuda a identificar que, como podemos ver, una imagen 3D de lo que viene a ser el sistema pilocalicial, que los cálices menores pueden tener una ubicación anterior o posterior. Generalmente van agrupados de esa manera. Miren, anterior, posterior, anterior, posterior. Entonces, esta agrupación es importante reconocerla, ¿no? Porque recuerden que el riñón es una estructura que no se encuentra en un plano netamente coronal, sino está ligeramente rotado. Entonces, además, vamos a ver que cada uno de estos cálices menores va inclusive a fusionarse en una especie de estructura larga, ¿no? Llamado infundíbulo. De tal manera que tenemos infundíbulos que van a los cálices superior, infundíbulos a los cálices medios, infundíbulos al cáliz mayor superior. Esto es básicamente para detallar un poco sobre, miren, todo esto son fibras nerviosas, ¿no? Miren los cálices, fibras nerviosas que encontramos en la superficie, ¿no? Del sistema pilocalicial, ¿no? Esta inervación es básicamente de tipo sensorial. Hay que recordar que dentro de lo que habíamos hablado la semana pasada, el riñón tiene dos tipos de inervaciones. Básicamente es una inervación que puede ser vegetativa, que está regida por los vasodilatación, vasoconstricción de las arteriolas, y la otra inervación que es de tipo sensorial, ¿no? Que básicamente estaba dada por los sistemas pilocaliciales y la cápsula. En este caso, vamos a ver las fibras nerviosas sensoriales que se encuentran en el sistema pilocalicial y que van a responder al estímulo de la distensión. De tal manera, cuando nosotros tenemos un proceso obstructivo que impide que la orina se drene adecuadamente de la pelvis al uréter, estos se van a distender. Y al distender, genera hidrodistensión, van a distender estas fibras nerviosas y va a generar lo que viene a ser el dolor. ¿Ok? Entonces, el riñón solo puede doler de dos maneras.
por una obstrucción de la salida de orina que genera distensión de la pelvis renal o de los sistemas pilocaliciales, o por una distensión brusca de la cápsula, ¿no? Que son los dos sitios que tienen ese tipo de inervación, ¿no? Hay que recalcar en este slide también sobre que estas fibras son predominantemente a nivel muscular, ¿no? Recordar que la porción muscular del sistema pielocalicial es lo que le va a dar el peristaltismo. Y justamente estas neuronas, estas motoneuronas, estos núcleos van a ser ubicados a nivel de la pelvis renal. Eso es justamente lo que venía mencionando, ¿no? Miren, este es un corte transversal, ¿no? Del riñón, ¿no? Vamos a ver acá los cálices posteriores, anteriores, como mencioné, que se encuentran agrupados siempre, y vamos a tener algunas rotaciones anatómicas. De tal manera que hay dos tipos de rotaciones. La rotación de tipo Brodel, ¿no? En la cual, miren, vamos a ver que el cáliz anterior se encuentra siempre anterior, inclusive hasta ligeramente medial, ¿no? Esta es la porción medial, esta es lateral, ligeramente medial, y que el cáliz posterior no es netamente posterior, está en una posición básicamente lateral, ¿no? ¿Y quiénes usualmente tienen este esta rotación tipo Brodel? Los riñones derechos. Generalmente, más o menos el 70% de riñones derechos se encuentran distribuidos de esta manera. Y la otro tipo de rotación anatómica tenemos que es la tipo Hodgson. Miren, acá la cosa cambia. Acá el cáliz posterior es ya netamente posterior, en que en cambio el cáliz anterior se vuelve de tendencia lateral, ¿no? Lateral. Generalmente el 70-60% de riñones izquierdos tienen esta distribución, ¿no? Distribución, una rotación tipo Hodgson. Esto es importante, ¿no? Esto es importante como vamos a ver más adelante, porque nosotros a veces cuando tenemos que hacer una punción en el riñón, la punción tiene que ser a través de esos cálices. Entonces, sabiendo la ubicación y sabiendo el riñón, podemos más o menos hacer una adecuada punción sin generar, digamos, una lesión directamente del parénquima, ¿no? Porque nuestras punciones tienen que ser limpias, tienen que ser de afuera hacia el cáliz. Entonces, sabiendo en qué riñón estamos y conociendo un poco anatomía, podemos orientarnos cómo debe ir nuestra punción. ¿Os recordáis las rotaciones anatómicas? La irrigación, bueno, la pelvis, el sistema pilocalicer está irrigado básicamente por las arterias segmentarias, ¿no? Que habíamos mencionado en la clase anterior, ¿no? Que el riñón venía, daba dos ramas principales, una anterior y otra posterior, y cada una de estas tenía ramificaciones segmentarias, ¿no? Que viene a ser una ramificación segmentaria apical, superior, media e inferior, ¿no? Entonces, estas arterias segmentarias van a dar irrigación directamente al sistema pilocalicial, ¿no? Y el drenaje venoso, bueno, el plexo venoso renal, que también habíamos mencionado en la clase pasada, la cual sí presenta bastantes anastomosis venosas y permite un adecuado drenaje. Bueno, justamente este slide de las rotaciones anatómicas lo había presentado porque, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Digamos, por ejemplo, vamos a este slide, tenemos un cálculo en este cáliz, que es el cáliz superior, ¿no? Cáliz menor del polo superior. Tenemos que saber, dependiendo de qué riñón estamos hablando y conociendo un poco de anatomía, tenemos que tratar de hacer este tipo de punción, bien, una punción transpapilar. Y esa es la idea de conocer, ¿no? Ese tipo de tratamientos. Ahora, antiguamente, ¿no? Como no existía este tipo de tecnología en la cual se puede hacer un abordaje percutáneo a través de la piel, ¿no? Lo que se hacía era básicamente esto, miren, la nefrolitotomía anatrófica. Quiere decir que si yo tenía un cálculo, ¿no? A nivel de la pelvis renal, yo tenía básicamente, miren, como pueden ver acá, abrir el riñón, ¿no? Básicamente como si fuera un sándwich, ¿no? Acá está el parénquima renal, acá está otro parénquima renal. Era una incisión básicamente a lo largo de toda la línea media de una línea conocida como línea blanca de Brodel, ¿no? Que es una línea teóricamente avascular, pero en realidad no era tan avascular, sí había bastante sangrado, y a través de ese corte, miren, sacar el cálculo. Eso era en la antigüedad, ¿no? Obviamente estos riñones, después de esta cirugía, quedaban bastante dañados, ¿no? Generalmente iban a la hipotrofia renal. Ahora, actualmente, conociendo un poco más de este tipo de anatomía, como he mencionado hace un momento, podemos hacer las punciones percutáneas, ¿no? Y miren, básicamente se trata de posicionar al paciente, ubicar el sitio donde vamos a punzar, que acá está delimitado, y realizar la punción a través de ese tramo que puede ser intercostal o puede ser subcostal, ¿no? La cuestión es que lleguemos justamente a esta zona, a nivel de la papila. Eso, ¿cómo lo conocemos? Sabiendo un poco de anatomía, ¿no?
Ahora vamos a hablar un poco de los uréteres. Bueno, los uréteres son dos estructuras tubulares, ¿no? Son muy delgadas en realidad. Eh, Vamos a ver que lo que van a hacer es conectar la pelvis renal con la vejiga, van a transportar la orina de esa manera, y esto lo hacen a través de movimientos peristálticos que donde nacen, básicamente, como he mencionado, su motoneurona principal hasta el nivel de la pelvis renal. Ahí comienzan los movimientos peristálticos. Vamos a ver que tiene una longitud de entre 25 y 30 centímetros en el adulto mayor. En los recién nacidos puede ser de 6 a 7 centímetros, ¿no? Es decir, va a haber un elongamiento de esto conforme pasan los años. Y el promedio de diámetro más o menos de 3 milímetros. Es importante reconocer esto de acá, porque hay que recordar que en los uréteres a veces pueden pasar cálculos. Y estos cálculos, cuando son mayores de 3 milímetros, van a generar dolor porque no van a poder pasar a través de este uréter de manera adecuada, ¿no? Y ahí generan los clásicos cólicos renoureterales. Otro punto importante es que las relaciones anatómicas del uréter son más importantes en el sexo femenino, sobre todo en su porción pélvica, sobre todo en su porción pélvica. Entonces, vamos a hablar primero de la división anatómica del uréter. Bueno, el uréter se puede dividir de dos formas, una forma quirúrgica y una forma anatómica. La forma anatómica es la que estoy presentando. Tenemos la porción más extensa, que es la porción lumbar, ¿no? Que es básicamente retroperitoneal. Tenemos la porción sacroiliaca, que es cuando el uréter pasa por encima de la bifurcación de los ilíacos comunes. Tenemos la porción pélvica, ¿no? Acá ya estamos dentro de lo que viene a ser la pelvis verdadera. Y tenemos la porción intramural, que es la porcioncita del uréter que va a estar dentro de las paredes de la vejiga antes de salir por el meato ureteral. Esa es la división anatómica que usualmente pregunta, ¿no? Ahora, hay otra división que es la división quirúrgica, en la cual es un poquito más subjetivo, no son muy específicos, pero básicamente hablamos de uréter proximal, que básicamente es el uréter lumbar, uréter medio, que hablamos de la porción sacroiliaca y la porción pélvica, y uréter inferior, todo lo que se encuentra por debajo del uréter pélvico. Esa es la división quirúrgica, porque nosotros cuando estamos abordando un cálculo en el uréter, vamos a decir, vemos la tomografía y decimos, el cálculo está en tercio proximal, el cálculo está en tercio inferior. Esa es la forma en la que nosotros, como urólogos, vamos a distribuir o vamos a conversar, ¿no? Antes de una cirugía para determinar dónde está el uréter. Pero desde el punto de vista anatómico, lo que tiene que aprenderse es esto, esta división que es la división anatómica. Lumbar, que es retroperitoneal, sacroiliaca, cuando pasa por encima de ilíacos comunes, la pélvica, la que se encuentra dentro de la pelvis verdadera, y la intramural, la que se encuentra dentro, ¿no? de las paredes vesicales. Además, vamos a ver que el uréter tiene estrecheces. Estas estrecheces, que son estrecheces anatómicas, no son patológicas, porque ojo, también hay estrecheces patológicas. Esas estrecheces anatómicas son las que todos tenemos. Todos nacemos y todos tenemos esas estrecheces. Y básicamente son tres. Uno, en la unión entre la pelvis y el uréter, ¿no? Es la estrechez, digamos, es la zona más estrecha, ¿no? Habíamos dicho que el diámetro promedio del uréter era de más o menos de 3 milímetros. Acá, en esta estrechez, más o menos de 2 milímetros. Tenemos la estrechez, la segunda estrechez, que es justo donde el uréter pasa por encima del ilíaco común antes de que se bifurque. Y la tercera estrechez es a nivel de la unión urétero-vesical, o sea, cuando el uréter está llegando a la vejiga. Antes de ingresar a la vejiga, también tiene su estrechez. Y es importante conocer esto porque generalmente los cólicos renoureterales se producen, ¿no? Justamente cuando pasan por esas estrecheces. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a esperar que un paciente no pueda tener hasta 3 ciclos de cólico renoureteral por el pasaje del cálculo, ¿no? El inicial, que a veces puede pasar desapercibido porque el tramo es muy corto, y los otros, ¿no? Que es al momento de expulsar el cálculo. Entonces, el dolor renoureteral por cólico generalmente se produce cuando el cálculo pasa a través de esas estrecheces. Y recordar que la estrechez, la zona más estrecha es la unión piloureteral, que más o menos es de 2 milímetros. Relaciones anatómicas del uréter, ¿no? La porción lumbar. Quizás para nosotros como urólogos, ¿no? Las dos relaciones anatómicas más importantes de esta porción son cuando el uréter está viajando adyacente y está paralelo con lo que viene a ser las venas gonadales,
¿no? Eso es importante. Nosotros a veces cuando estamos haciendo una cirugía laparoscópica y queremos ubicar el uréter, podemos usar este reparo, ¿no? Intentar buscar la vena, ¿no? Y usualmente el uréter siempre se encuentra en una posición paralela a esta. La mayoría de veces, generalmente lateralizado, o sea, hacia afuera. Y la otra reparo anatómico que vemos es cuando estamos haciendo la cirugía laparoscópica, buscar el psoas, porque justamente el uréter va a pasar por el psoas, ¿no? Entonces, dos relaciones anatómicas, gonadales y el músculo psoas. A nivel de la porción sacroiliaca, bueno, no hay pierde, como he mencionado, ¿no? El uréter, miren, está pasando justo por donde la ilíaca común se va a bifurcar en ilíaca interna y ilíaca externa. La porción pélvica, esta es quizás la más importante. Acá el uréter, como pueden ver aquí, está pasando por detrás de unos vasos en el sexo femenino. Está pasando por detrás de los vasos uterinos. Esta zona es muy importante. ¿Por qué motivo? Cuando la paciente tiene, digamos, un mioma, un tumor en el útero, y ese útero hay que sacarlo, hay que ligar estos vasos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al momento de ligarlos, ¿no? Tenemos el riesgo de lesionar este uréter. Entonces, eso es importante y es una causa muy frecuente por la cual se llama al urólogo cuando está de emergencia, ¿no? La primera es cuando hay apertura de vejiga, ¿no? Porque a veces el útero está muy pegado a la vejiga y en el momento de sacar el útero, abren la vejiga. Y la otra es que cuando están ligando estos vasos, comienzan a ver que el campo se llena de orina, ¿no? Porque han lesionado el uréter, han lesionado el uréter. Entonces, la relación anatómica más importante, el uréter pasa en una posición posterior, ¿no? A los vasos uterinos, a los vasos uterinos. Eh, bueno, quizás un dato también interesante, ¿no? Antes de ingresar a la parte intramural, es que los uréteres van a pasar o van a enrollar, ¿no? A los conductos deferentes. No es una relación anatómica, digamos, muy importante porque usualmente cuando nosotros hacemos una cirugía de próstata, ingresamos a través de la vejiga, no ingresamos por detrás, ingresamos a través de la vejiga. Por lo tanto, usualmente no vemos el uréter insertándose, ¿no? Pero siempre es importante recordar eso. En la porción pélvica en el hombre, antes de ingresar a la porción intramural, el uréter va a pasar por debajo de los conductos deferentes. ¿Ok? Y netamente en la porción intramural, el uréter va a ingresar, miren, estas son las paredes de la vejiga, ingresa y va a ingresar a través de un músculo que funciona de forma casi independiente de este músculo de acá. Este músculo de acá es el músculo detrusor de la vejiga y esto de acá es el músculo o vaina de Waldeyer. El detrusor de la vejiga va a funcionar de manera casi independiente, ¿no? Con respecto a este músculo. ¿Por qué? Porque este músculo lo que va a hacer, como vamos a ver más adelante, actúa como una especie de válvula. Miren la forma que tiene, ¿no? Miren la forma que tiene. El uréter va a pasar por aquí y se va a insertar y va a salir por el meato ureteral. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando la vejiga va a distenderse, cuando estamos con la vejiga llena de orina, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente va a impedir que esta orina no regrese al riñón, ¿no? Por la gran presión que tenemos, este músculo, porque actúa como válvula, se contrae e impide que la orina suba. Cuando nosotros vamos al baño y orinamos, la vejiga para evacuar tiene que contraerse. ¿Y qué va a hacer que esa presión no genere que la orina refluya otra vez al riñón? Este músculo. Entonces, el músculo actúa casi de manera independiente, ¿no? Del músculo detrusor de la vejiga, la vaina de Waldeyer. Es su relación anatómica más importante, vaina de Waldeyer o músculo de Waldeyer, ¿no? Que actúa como una especie de válvula, impidiendo el reflujo vesiculoteral. Por eso que a veces en los recién nacidos, estos pueden nacer con un acortamiento de la vaina de Waldeyer, ¿no? Una vaina de Waldeyer con menor longitud y una inserción ureteral mucho más abierta. Y esto genera de que, como no va a haber un buen funcionamiento de esta vaina de Waldeyer, esos niñitos nazcan con reflujo vesiculoteral, ¿no? Y es justamente cuando nosotros estamos en el campo, cuando estamos en la cancha, y tenemos un niñito de 1 año, 2 años, que hace múltiples infecciones o infecciones con fiebre, ¿no? Infecciones febriles, hay que hacerle un estudio para descartar que no tenga un reflujo renal, ¿no? Vesicureteral, ¿no? ¿Por qué? Sospechamos de que hay una alteración en la vaina de Waldeck.
La irrigación ureteral. Bueno, el uréter básicamente vamos a ver que es una estructura bastante vascular en realidad, ¿no? Ahora, la importancia de conocer esto es porque el uréter, la porción, digamos, que le va a dar mayor facilidad para captar esta irrigación es su capa que está más pegada a este. No es netamente la grasa que se encuentra alrededor del uréter, es la capita adventicia, la que está la capa más externa del uréter. En esta adventicia vamos a ver que los vasos, como pueden ver acá, miren cómo se bifurcan. Esos son los elementos más importantes, ¿no? De irrigación del uréter. Y vamos a ver acá, por ejemplo, el uréter en su tercio proximal, su irrigación va a ser medial, miren. Básicamente viene de la arteria renal, viene de la gonadal, directamente de la aorta. Va a ser medial. En cambio, en su porción media, miren, vienen de forma posterior de los ilíacos comunes, mientras que en la porción distal su irrigación es externa, es lateral, viene básicamente de las ramas de la arteria hipogástrica, ¿no? Es importante conocer. ¿Por qué conocer esto? Porque cuando nosotros conocemos una cirugía de uréter, ¿no? Una cirugía endoscópica, o sea, entramos por dentro del uréter y tenemos una estrechez, ¿no? Tenemos que tener cuidado dónde hacer las incisiones para abrir ese uréter. Entonces, si yo tengo la estrechez que es arriba, la incisión no la voy a hacer medial, la voy a hacer lateral. Si es en el tercio medio, no la voy a hacer hacia abajo, la voy a hacer hacia arriba. Si es en el tercio inferior, no la voy a hacer lateral, la voy a hacer medial, ¿no? Es importante conocer para dónde está la irrigación para nosotros en el campo quirúrgico, para saber qué zona mejor podemos liberar. Porque también hay que recordar que el uréter, cuando tenemos una lesión del uréter, ¿no? Y tenemos que sacar una porción del uréter, hay que unir los cabos que quedan, ¿no? Y a veces cuando sacamos esa porción del uréter, los cabos no llegan. Entonces tenemos que liberar un poco el uréter hacia arriba y hacia abajo. Entonces, conociendo la anatomía, sabemos, por ejemplo, si queremos movilizar la porción distal, llevarla hacia arriba, obviamente no voy a tocar mucho el tejido que se encuentra externamente, o sea, lateralmente. Voy a movilizar más el tejido que se encuentra medialmente. Entonces, por eso es importante conocer la distribución o de dónde vienen los vasos principales del uréter en cada uno de sus segmentos. El drenaje linfático, bueno, vamos a ver aquí que va a haber una cierta variación cuando hablamos del tercio superior. En el lado derecho, el drenaje linfático del uréter va a ir directamente a los intercaboaórticos, mientras que el lado izquierdo va a ir a los paraórticos izquierdos. Después, el tercio B del uréter básicamente va a ir a los ilíacos comunes. El tercio distal básicamente un drenaje pélvico, ¿no? O sea, ilíacos internos, ilíacos externos, ilíaca común, ¿no? La distribución del drenaje linfático. La inervación, bueno, acá la inervación es importante reconocer un poco el tema de hacia dónde va la inervación, hacia qué raíces nerviosas. ¿Por qué? Vamos a ver. El tercio superior va a dar fibras que van a terminar entre T10 y T12. Por eso que con nosotros tenemos un cálculo que está, por ejemplo, en la porción superior del uréter, se ha enclavado, nuestro dolor va a ser a nivel de flanco, ¿no? Va a ser a nivel de flanco. Inclusive puede ser abdominal anterior o lumbar. Y básicamente es a nivel de todos esos dermatomas. El dolor se va a irradiar hacia esa zona. Cuando nosotros tenemos un cálculo que está en tercio medio, ¿no? Miren, la inervación va a ser a nivel de L1. Por eso que cuando el cálculo se enclava, por ejemplo, a nivel de la estrechez sacroiliaca, nuestro dolor va a ser a nivel de fosa ilíaca, ¿no? Va a ser en ese nivel. Ahí va a generar el dolor. Recuerden que el uréter es una víscera y por lo tanto tiene una inervación de tipo referida. Entonces no va a ser exactamente en esa zona, sino que por estas raíces nerviosas se va a proyectar. Por ejemplo, en el tercio inferior no va a ser en las raíces sacras S2, S4. Por eso cuando el uréter está en su porción, en la unión entre el uréter y la vejiga, la porción urétero-vesical, cuando ya está a punto de salir, el dolor inclusive puede ir a los labios mayores en caso de la mujer, o inclusive puede haber dolor testicular en el caso del hombre. Por eso es importante reconocer cada una de estas raíces para más o menos ubicar, ¿no? Dónde puede estar el uréter, ¿no? Justamente por esta inervación. Acá quería hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco del manejo de litiasis. Bueno, muchas veces cuando nosotros vamos a consultorio,
o inclusive en emergencia, vienen varios pacientes con dolor lumbar, ¿no? Dolor en la parte posterior, el dolor en la espalda. Y siempre vienen diciendo, creo que tengo un cálculo, ¿no? La mayoría de personas, cuando tiene por dolor es porque piensa que tiene cálculo. Más aún si en la ecografía salió que tiene cálculos pequeños en el riñón. Ahora, tenemos que reconocer cuándo verdaderamente es un dolor por cálculo. El dolor por cálculo es un dolor de tipo cólico. Por lo tanto, es un dolor cíclico. Es un dolor que puede durar de 10 a 25 minutos para, vuelve a aparecer, para, vuelve a aparecer. O sea, cíclico. Viene y se va. Viene y se va. Primera característica. Segunda característica, los dolores lumbares, ¿no? Que pueden ser osteoarticulares, o sea, porque en malas posiciones, por golpes, osteoarticulares, que no son por el uréter, osteoarticulares, generalmente mejoran en alguna posición, ¿no? O empeoran con algunas posiciones. Entonces al paciente se le pregunta, señor, cuando se estira le duele, cuando se agacha le duele. Entonces ahí podemos guiarnos, porque el dolor por cólico no cambia, no mejora ni empeora con ninguna posición. Es único, ¿no? Tercero, es un dolor muy intenso. Muchos inclusive en la escala de dolor lo comparan con una contracción de trabajo de parto. Es muy, muy intenso. Y por último, va asociado a cortejo vegetativo, es decir, náuseas, vómitos, desmayos. ¿Ok? Entonces, con esto más o menos ya van a saber cómo diferenciar cuándo es un dolor por cólico y cuándo es un dolor por una contractura muscular o por un traumatismo. Un dato adicional es la irradiación, ¿no? Lo que había mencionado hace un momento, ¿no? El dolor puede ser a nivel de flanco, fosiliaca e inclusive a genitales, ¿no? La irradiación. Entonces, una vez que hemos identificado nuestro probable cólico, lo que segundo tenemos que preguntar al paciente es si tiene uno o dos riñones. Señora, ¿a usted le han sacado el riñón del lado contralateral que le duele? Sí, no. No, yo tengo mis dos riñones acá. Tercero, señora, ¿usted orina? Porque es importante saber eso. Porque nosotros, cuando vamos a dar dentro del primer manejo por cálculos, la primera etapa es dar AINES, ¿no? Los AINES, diclofenaco, ibuprofeno, metamizol, o sea, un AINE, ¿no? Uno que actúe a nivel de la inhibición de prostaglandinas. Eh, ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver que la contractura muscular, justamente, perdón, la contractura del uréter, porque eso es básicamente lo que genera el dolor, cuando el cálculo se enclava, el uréter se distiende y al momento de distenderse, como toda víscera hueca, se contrae, ¿no? O hay obstrucción y el uréter quiere vencer la obstrucción y se contrae para vencer la obstrucción. Entonces, ese cólico, ¿no? Está dado básicamente por las prostaglandinas. Entonces nosotros tenemos que dar un medicamento que no solo calme el dolor, sino también disminuya la contractividad del uréter. ¿Y qué medicamento sea? AINES, ¿no? Idealmente parenterales, ¿no? Por ejemplo, diclofenac. Entonces, como yo voy a dar AINES, tengo que asegurarme que el paciente sí puede orinar. Imagínense que viene un paciente con sospecha de cálculo bilateral y no orina. Yo le doy AINE, le voy a llevar una falla renal aguda. Entonces, es importante conocer eso. Tiene buenos riñones y se orina, lo más importante. Eh, para el manejo del dolor, no está bien dar un opioide tipo tramadol, ¿no? Uno piensa, ya, como el dolor es fuerte, le voy a dar un analgésico fuerte. ¿Qué analgésico fuerte? Un opioide. ¿Qué opioide siempre está a la mano? Tramadol. ¿Por qué no? Porque el tramadol solamente mejora el dolor, ¿ok? Como no actúa a nivel de las prostaglandinas, no va a disminuir la contractilidad del uréter. ¿Y qué hemos dicho que tienen estos pacientes? Tienen náuseas y vómitos. Entonces yo le doy tramadol, va a continuar con su dolor, que es cíclico, y encima pueden empeorar los vómitos. Entonces, no es ideal dar un opioide. De inicio un aire. Segundo, el estudio de imagen definitivo, cuando yo estoy muy seguro que es un cálculo, es pedir una tomografía. Si no tengo a la mano una tomografía, ¿qué pido? Una ecografía de vías urinarias. En la ecografía de vías urinarias tiene lo malo, es que no me va a definir cálculos a nivel ureteral. En la ecografía no ve uréter, ¿no? Ve solamente a nivel pelvis renal.
¿Y qué indicio me puede dar a mí que hay una obstrucción por cálculo en el uréter cuando la hidronefrosis, es decir, la dilatación de la pelvis? Si yo tengo que la orina se estanca, ¿qué comienza a hacerse la pelvis? Se dilata. Eso yo puedo ver en la ecografía, hidronefrosis, dilatación de pelvis renal, ¿no? Pero el estudio de imagen ideal es la tomografía. Entonces, miren, la tomografía voy a ver esta imagen, ¿no? Que es una imagen hiperdensa, típica de cálculo. Miren, acá está en la pelvis renal y acá, miren, está en el uréter. Miren, miren cómo el uréter acá se ha dilatado. Este es hidronefrosis. Este es hidroureteronefrosis. Acá tenemos el cálculo dilatado, ¿no? Uréter distal. Entonces, una vez que ya tengo el diagnóstico, ¿no? Lo que sigue es determinar si el paciente o no requiere una derivación urinaria. O sea, si yo tengo un cálculo está aquí, ¿no? La orina no está pasando adecuadamente. Y hay situaciones en las cuales el cálculo es grande e impide que la orina no pase por completo. Solamente con los cálculos son de menos de 1 centímetro, la orina puede pasar por laterales al cálculo. O sea, recuerden que la orina pasa básicamente por un factor llamado, cuando hay obstrucción, por capilaridad. Entonces, puede pasar por, digamos, bypassear ese cálculo, ¿no? Pero a veces con el cálculo es tan obstructivo, la orina se queda estancada, ¿no? Se queda estancada. Entonces yo tengo que definir bien eso. Entonces, ¿qué pasaría si yo al paciente, ¿no? Viene, le doy analgésicos y su dolor no mejora? Veo la tomografía, un cálculo de 1,5 centímetros en el uréter, ¿no? Yo le sigo dando analgésicos, no mejora. O de repente, viene un paciente con fiebre y con su cólico, ¿no? Con fiebre y con su cólico. Y veo un cálculo grande que está obstruyendo la salida de orina en el uréter. O tercero, el paciente que viene con un solo riñón y el cálculo está enclavado y le pregunto y no está orinando. Le pido su creatinina elevada. Esas tres situaciones tienen que llevarme o obligarme a hacer una derivación urinaria. O sea, yo tengo que lograr que la orina logre pasar de la pelvis, logre salir de la pelvis renal, porque ese acúmulo de orina en la pelvis renal ocasionado por la obstrucción en el cálculo está generando que el paciente, si está con fiebre, que esa orina se haya infectado. Si está con dolor, es porque el cálculo, el dolor no va a calmar hasta que esa pelvis, de que lo que está muy extendida, poco aliviar la presión, o sea, descomprimir. Y tercero, si tengo un paciente que tiene un solo riñón y la orina está estancada, tengo que hacer la manera de sacarlo de la falla renal aguda. O sea, al final tengo que hacer una derivación urinaria. Y hay dos tipos de forma de derivar la orina. Una es la colocación de un catéter llamado catéter pigtail y otras a través de una nefrostomía. Este, lo que ven acá es el catéter pigtail, ¿no? Es un catéter que básicamente va a pasar dentro del uréter y va a bypassear el cálculo. Este es un estudio llamado citoscopía, ¿no? A través de esto que ve esto de acá viene a ser el meato ureteral, vamos a pasar una guía hidrofílica. Y a través de esta guía vamos a lograr pasar este catéter ureteral. Vamos a ver acá, ¿no? Puedo reproducirlo. Perdónenme. Vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces, como mencionamos, acá tenemos nuestro catéter pigtail, que es también llamado stent ureteral. Miren acá, lo que hacemos es la cistoscopía. La cistoscopía básicamente es como una endoscopía, pero de la vejiga, ¿no? Muchos han hecho acá una endoscopía, saben muy bien que es introducir un aparatito, llevarlo al estómago y ver las paredes. Es acá lo mismo, pero la vejiga. Vamos a entrar por la uretra y vamos a llegar a la vejiga y vamos a buscar el uréter en donde vamos a querer colocar este catéter. Orificio ureteral, vamos a colocar una guía, que es una guía blanda, es una guía hidrofílica, que nos va a servir como puente, porque a través de esa guía vamos a pasar el catéter ureteral.
Acá ven cómo va a estar subiendo la guía hidrofílica, llega a nivel de la pelvis renal, y acá estamos introduciendo el catéter. Este es el catéter Pigtail. Ven cómo va pasando el catéter Pigtail. ¿Ok? ¿Recuerdan los rulitos que veíamos aquí? Miren este rulito, estos dos rulitos. Un rulito va a ir para la vejiga y otro rulito va a quedar dentro de la pelvis renal. ¿Ven? Aquí quedó, miren. Un rulito a nivel de la pelvis renal y otro a nivel de la vejiga. De esta manera yo voy a asegurarme que la orina pueda fluir a través de capilaridad desde el riñón hasta el uréter, ¿no? Después de este procedimiento, le tomamos una placa de abdomen al paciente para confirmar que el catéter está adecuadamente localizado. Acá se ve que está adecuadamente localizado. Entre la pelvis, acá está la vejiga, acá está el extremo distal y acá está el extremo proximal. Otra forma de hacerlo, de derivar la orina, es a través de un procedimiento llamado nefrostomía. La nefrostomía básicamente es hacer una punción, ¿no? Una punción percutánea directamente al riñón, ¿no? O sea, desde la piel generar un tracto que vaya directamente a la pelvis renal, para así de esta manera derivar la orina. Lo primero que se hace es una punción por vía ecográfica. Miren, acá están punzando el riñoncito, acá se ve, está entrando a través de la papila. Y esta es una imagen rápida del procedimiento. Localizamos nuestro riñoncito por ecografía, lo punzamos. Miren cómo acá está dilatado todo el uréter, ¿no? Está dilatadísimo el uréter, el riñón inclusive está un poco... Bueno, entonces habíamos mencionado que cuando nosotros tenemos un cálculo obstructivo, podemos hacer dos tipos de derivaciones urinarias. Una que se hace a través... Está medio encendido, sí está medio encendido, pero no. Sí, sí está. Ya, perfecto. Disculpe. Entonces, cuando tenemos nosotros un cálculo obstructivo, podemos hacer otro tipo de derivaciones urinarias, una a través del uréter, ¿no? Mediante la colocación de un catéter llamado catéter Pigtail, que lo hacemos mediante un estudio llamado cistoscopía, y la otra, ¿no? Es a través de una punción percutánea, ¿no? Directamente sobre el riñón que se encuentra obstruido. El primer paso es realizar una punción por vía ecográfica, ¿no? Para identificar y confirmar que estamos dentro de cavidad renal, ¿no? Dentro de pelvis renal. La punción siempre tiene que ser transpapilar, ¿no? Porque teóricamente es un área menos vascularizada, es un área de menor riesgo de hematoma renal. Entonces, vamos a pasar al video. Entonces, acá tenemos un riñón, por ejemplo, miren, dilatado con hidronefrosis y con hidroureteronefrosis, inclusive hematoso, ¿no? Es una hidronefrosis severa. ¿Ok? Localizamos la pelvis renal. Mediante guía ecográfica realizamos una punción, confirmamos, ¿no? Que llegamos a pelvis renal. ¿Cómo vamos a confirmar? Obviamente porque cuando punzamos comienza a salir orina, ¿no? Ujú. Entonces, al igual como en el anterior procedimiento, colocamos una guía hidrofílica, ¿no? Una guía. Igualmente, cuando hacemos la punción percutánea tenemos que colocar la guía, ¿no? Porque vamos a colocar la guía y este aparato con el que hemos punzado, que usualmente es llamado chiva, ¿no? Va a ser retirada. Colocamos la guía hidrofílica.
Removemos la aguja de punción, que usualmente es la aguja chiva. Miren acá está la guía hidrofílica colocada. Y a través de esta guía vamos a colocar el catéter, que también puede ser un catéter Pictel, ¿ah? Y es a través de este catéter por donde va a salir la orina, por donde va a descomprimirse el riñón. Se remueve la guía hidrofílica y se coloca una bolsa de drenaje, ¿no? Una bolsa de drenaje. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente una imagen cuando miren hemos pulsado la vía urinaria. A veces inclusive para confirmar de que estamos en vía urinaria, tomamos una plaquita, colocamos contraste y miren cómo se ha pintado la vía urinaria a través de la aguja, colocamos contraste, se pinta bien bonito la vía urinaria, tomamos una foto, una placa, ¿no? Eso se llama fluoroscopía, cuando hacemos una placa en vivo al momento, ¿no? Y miren cómo se pinta toda la vía urinaria. ¿Ok? Y acá es el resultado final, básicamente. Miren, se colocó el catéter y acá su bolsita de drenaje. Esta es la orina. De esta manera vamos a asegurar descomprimir el riñón. ¿Para qué? Si tenemos nosotros que el riñón está lleno de pus, para que la pus pueda salir y el tratamiento antibiótico que le van a dar sea mucho más efectivo. Si es doloroso por la sobredistensión, con esto se va a aliviar. Si es un único riñón que está sufriendo porque no orina, con esto vamos a descomprimir. O sea, tenemos dos formas de realizar una descompresión de vía urinaria. Esta es una patología que se ve bastante dentro del campo quirúrgico, que es el doble sistema pilocalicial. Ok, habíamos dicho que el uréter provenía del divertículo metanéfrico. A veces, inclusive, pueden nacer dos yemas ureterales, porque el divertículo metanéfrico es básicamente el que va a generar lo que viene a ser la pelvis renal y los uréteres. Entonces, a veces de este mismo divertículo metanéfrico, donde debería salir una sola yema ureteral, o sea, un solo uréter, nacen dos. Y esta formación, ¿no?, de dos uréteres puede ser completa e incompleto. ¿Qué significa esto? Que yo tengo dos uréteres que serán del mismo riñón, completitos, o sea, los dos van a llegar y van a insertarse en la vejiga, y de forma independiente e incompletos cuando estos dos salen separados del riñón y en un momento se fusionan y se forman un solo uréter que va a insertarse en la vejiga. Entonces, por eso hablamos del doble sistema periocalicial completo e incompleto. Completo, dos independientes, inserción independiente. Incompleto, dos independientes, se fusionan en un solo uréter y una sola inserción. Es importante reconocer esto porque cuando tenemos dos sistemas, un sistema pelocalicial completo, o sea, con dos uréteres que se insertan de forma independiente, se genera una regla llamada la regla de Wegner-Meyer. Este Wegner-Meyer, ¿qué dice? Se forman, como son dos uréteres que se insertan de forma independiente, se forman dos sistemas llamados pilones. Segundo, perdónenme. Dos sistemas llamados pilones, pilón superior y pilón inferior. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque el pilón superior siempre tiene una inserción heterotópica, ¿no? Una inserción ectópica, o sea, no se va a insertar en el trígono, se va a estar en otro lado, ¿no? Y tienen mayor probabilidad de tener una dilatación final llamada ureterocele, ¿ok? Podemos ver acá. Este es un doble sistema pilocalicial. Miren, el pilón superior debería insertarse en la vejiga. No, miren, se está insertando a nivel de la uretra. Uréter ectópico, o sea, no se inserta donde debería naturalmente insertarse. Otra complicación que tiene el pilón superior es de que al momento de insertarse, miren, se forma una dilatación por una debilidad de su pared. Eso se llama ureterocele. Entonces, eso es lo importante conocer que cuando tenemos dos sistemas pilocaliciales, descartar que el pilón superior, ¿no?, que esté aquí, que no tenga una inserción fuera de lo normal. ¿Ok? Eso es lo importante. Bueno, y el pilón inferior, que es esta acá, usualmente tiene una inserción normal. ¿Ya? Tiene una inserción normal. Pero el problema que tiene es de que también puede aparecer dilatación, puede haber estancamiento de orina. ¿Por qué? Los uréteres tienen unas válvulas muy pequeñas a lo largo de su luz, ¿no? Igual que las venas. Como nosotros estamos parados, ¿por qué no hay estancamiento venoso en las piernas? Por la presencia de válvulas. Igualmente el uréter también tiene sus válvulas que impiden el estancamiento de la orina.
Entonces, estos pacientes con doble sistema perocalicial, usualmente en el pelón inferior, pueden tener menor cantidad de válvulas ureterales. Y esto, como va a haber estancamiento de orina, genera dilatación de todo el sistema miren. ¿Ok? Por eso es importante conocer la regla de Wagner-Meyer, ¿no? La inserción de cada uno de los pilones, ¿no? Y lo que podemos encontrar en cada uno de estos, ¿no? Eso es anatomía pura orientada al tema quirúrgico. Muy bien, ahora vamos a hablar del último tramo que es la vejiga. Entonces, la vejiga, vamos a ver que es un órgano, en realidad la vejiga es un órgano muy, pero muy noble. Es un órgano que cicatriza demasiado bien, ¿no? Demasiado bien. Y tiene ¿por qué le digo que demasiado bien? Con otros tenemos un paciente por un traumatismo de vejiga y la vejiga se abre, le ponemos un buen catéter, ¿no? Le ponemos un buen catéter a través de la uretra para que la orina siga fluyendo y esta solita se va a cerrar. Diferente es cuando nosotros tenemos un traumatismo de vejiga y ésta se abre y la orina no fluye a la cavidad extrapélvica. O sea, no se queda en la pelvis, no se va al peritoneo. Ahí sí o sí tenemos que repararlos. En conclusión, la vejiga es un órgano que uno le pone, un órgano que cicatriza muy bien dentro del campo quirúrgico. Tiene una forma piramidal. Vamos a ver que su vértice está en contacto con un ligamento llamado ligamento umbilical medio, ¿no? Que viene a ser el uraco obliterado. El uraco obliterado, ligamento umbilical medio. Este ligamento va a adherir a la vejiga, a la pared anterior, e inclusive puede conectar con la cicatriz umbilical, ¿no? Ligamento umbilical medio. Forma parte del vértice de la vejiga. Y su base está formada por el trígono, miren, forma triangular. Es en este trígono donde se van a insertar los uréteres. Los uréteres. ¿Ok? Vamos a ver de que es un órgano intrapélvico, pero cuando se extiende, ¿no? Vamos a ver que va a salir parcialmente de la pelvis y se va a poder palpar a nivel de la cavidad abdominal, ¿no? En represión se hace parcialmente abdominal. Y recordar siempre que la capacidad vesical femenina siempre es mayor que la masculina. Básicamente, ¿por qué? Para empezar, por la próstata, ¿no? Para la próstata es uno de los motivos. Y segundo, el segundo otro motivo es de que usualmente la vejiga femenina es una vejiga un poquito más delgada. Y eso le permite una mayor capacidad elástica, ¿no? En cambio, la del hombre es un poquito más, tiene una capa muscular un poco más gruesa, lo cual le va a generar cierta retención, ¿no? Entonces, la capacidad vesical en las mujeres siempre es mayor que en el hombre. Esta es una vejiga vista digamos, desde el interior. Vamos a ver que así, a grosso modo, presenta una capa mucosa. Miren, una capa mucosa, que detrás de esta tenemos una capa muscular, que ese es el músculo detrusor de la vejiga, músculo detrusor de la vejiga, y por fuera de esto tenemos una capa serosa, ¿no? Una capa serosa. ¿Ok? Podemos ver también que encontramos una especie de trabéculas, miren, una especie de trabéculas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es de que la mucosa no se encuentra unida o plegada completamente al detrusor, sino se encuentra pegada por pliegues. Esos espacios que quedan entre pliegues dan la forma o dan a ver como si fueran una especie de ramificaciones, ¿no? De trabéculas. Es decir, la mucosa de la vejiga no tiene una fuerte adherencia a la capa muscular, es una adherencia parcial. Por eso que se forman estas trabéculas. Ahora, estas trabéculas, ¿no? ¿Dónde son más llamativas? ¿Dónde son más grandes, más gruesas? En los pacientes que tienen próstatas grandes. Porque al impedir que la orina pueda evacuarse adecuadamente, la vejiga que hace, como todo órgano, se tiene que contraer para vencer la obstrucción de la próstata. Se contrae la fuerte y recién verse la obstrucción de la próstata. Entonces, como cualquier músculo, esta vejiga va a comenzar a engrosarse. El músculo se comienza a engrosar, pero este engrosamiento no es del todo bueno, porque al igual que en el corazón, este músculo no es netamente músculo, es músculo y tejido conectivo. Y este tejido conectivo, ¿no? Se acumula a nivel de estas trabéculas y hacen que estas sean más gruesas. Entonces, con nosotros operamos un paciente o hacemos una citoscopía, como por ejemplo acá, vemos que las trabéculas en los hombres que tienen problemas de próstata, ¿no? Son así más gruesas. Miren, acá no hay casi ni una trabécula y miren acá cómo está, todo trabeculado. Esas trabéculas en esa vejiga se llama vejiga de represión o vejiga de lucha.
¿no? Porque es una vejiga que se ha contraído tanto de que se ha hipertrofiado su músculo, pero esta hipertrofia no es netamente músculo, es más que todo tejido conectivo, ¿no? Es una vejiga enferma. Entonces, acá podemos resaltar las paredes de la vejiga. Tenemos una pared posterior, paredes laterales, un techo también llamado domo, ¿no? Domo. Y miren, a nivel del piso tenemos una estructura triangular llamada trígono vesical. En este trígono vesical, también llamada barra de Mercier, en este trígono encontramos dos puntitos, que son los meatos ureterales. Quiere decir que el uréter viene así y termina acá, y por acá sale la orina. Viene por acá y termina en el trígono, y por acá sale la orina. Entonces es importante conocer el trígono, ¿no? Su principal importancia, meatos ureterales. Algunas relevancias importantes, por ejemplo, en el caso del hombre, miren, la vejiga se encuentra reposando sobre la próstata, ¿no? Sobre la próstata. Su límite posterior, venemos al recto, ¿no? En cambio, en la mujer, directamente su relación posterior es el útero y la vagina. El útero y la vagina. Ok, y esto es porque es importante reconocerlo, porque nosotros cuando tenemos a veces una cesárea en una paciente mujer, a veces ese tejido de cesárea no cicatriza bien, ese corte en el útero no ha cicatrizado bien. ¿Y qué hace esa cicatriz? Se pega a la vejiga, ¿no? Se pega a la vejiga. Entonces, ¿qué puede generar eso? Fístulas, comunicaciones. Como es un tejido enfermo, se pega en la vejiga y eso hace que se forme una especie de tracto que comunique la vejiga con el útero. Las fístulas vésico-uterinas, que son verdad raras. Las más frecuentes, ocasionadas por causas obstétricas, por trabajo de parto prolongado, por lesiones inadvertidas durante la cesárea, ¿no? Son aquellas lesiones que se generan en la cavidad vaginal, ¿no? De tal manera que se genera una conexión entre la vejiga y la cavidad vaginal. Las fístulas vésico-vaginales, que son las más frecuentes. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que ha tenido un trabajo de parto muy dificultoso, le dan de alta, porque solamente cuando hacen trabajo de parto le dan de alta a las 24, 48 horas, y después de 3 días dice, o viene por emergencia diciendo que se le comienza a escapar la orina, ¿no? Dice, yo toso y se me escapa la orina. A veces simplemente camino, no hago ni un esfuerzo, se me escapa la orina. Y todos los días mojo, 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 ¿no? Preguntamos su historial, un trabajo de parto dificultoso, ¿no? Hacemos un estudio de cavidad vaginal con un espéculo y vemos que desde el fondo de la vagina comienza a escaparse orina. Fístula vésico-vaginal, ¿no? Por eso es importante conocer anatomía, ¿no? Y conocer los antecedentes del paciente. Eso solamente para resaltar que el cuello de la vejiga, miren, acá está el trígono, acá está su vértice, acá está su base que habíamos dicho que es el trígono, y acá tenemos el cuello de la vejiga. Vamos a ver que el cuello es la porción más fija que tiene la vejiga, ¿no? Y está fija porque existen algunos ligamentos que impiden una adecuada inmovilización de esta zona, ¿no? En el caso de la mujer, es el ligamento pubovesical, miren cómo está enrollando el cuello de la vejiga, que va de la cara posterior de la sínfisis del pubis hacia lo que viene a ser el cuello vesical. Y en el caso del hombre, tenemos el pubo prostático. Igualmente es un ligamento que va desde la cara posterior de la sínfisis del pubis y da dos ramitas, miren, una ramita para el cuello de la vejiga y otra para la próstata. Estos son elementos importantes en realidad, porque al impedir que la vejiga y la uretra, porque miren, está agarrando parte de la uretra, no se mueva, aportan al tema de la continencia. Porque recuerden que cuando la mujer o el hombre tosen o hacen algún esfuerzo, ¿qué es lo que sucede? Hay una movilidad del piso pélvico. Entonces, en las mujeres que, por ejemplo, han debilitado su piso pélvico por múltiples cesáreas, porque ya tienen baja cantidad de estrógenos, ¿no? Porque han tenido partos dificultosos, todo eso que debilita el piso pélvico, ¿no? Va a generarle que la paciente tenga una incapacidad para contener la orina, de tal manera que cuando va a toser se le escapa la orina, ¿no? Y este ligamento es el que va a aportar eso, va a aportar un poco de fiabilidad, va a aportar un poco de continencia. Entonces es importante conocer que ese ligamento es un ligamento también de continencia, ¿ok? Junto con el piso pélvico. No solo eficacia, también ayuda en el tema de la continencia.
Bueno, acá para hablar un poco de la vaina de Waldeyer, como he mencionado, miren, cuando las presiones dentro de la vejiga incrementan, ya sea porque ésta se comienza a llenar de orina o ya sea porque ésta se contrae, ¿no? Los dos son motivos por los cuales la presión incrementa dentro de la vejiga. Lo que hacen es este músculo, independientemente de lo que haga el músculo detrusor, que es ese de acá, que es el que se contrae o se relaja, este músculo va a actuar como una válvula, ¿no? Cada vez que detecta que las presiones se incrementan dentro de la vejiga, se contrae. Y de tal manera que la orina que está en la vejiga no va a refluir hacia los riñones, ¿no? La vaina de Waldeyer. Eso es rápido para hablar un poco de la irrigación. Bueno, básicamente, la irrigación de la vejiga proviene de las arterias vesicales, la vesical superior y la inferior. La inferior es una rama directa de la hipogástrica. En cambio, la superior básicamente proviene de una arteria llamada arteria umbilical, ¿no? Que es una arteria directa de la hipogástrica, que tiene dos porciones, una obliterada, que es la porción más distal, y una permeable, que es la porción más proximal. Entonces, la irrigación de la vejiga proviene de la arteria vesical superior y de la inferior. Y la vesical inferior es una rama directa de la hipogástrica. En cambio, la arteria vesical superior es una rama que proviene de la arteria umbilical, la cual es una rama directa de la hipogástrica. ¿Ok? Su inervación. Bueno, la vejiga puede hacer dos cosas, o tiene dos funciones básicamente. Las paredes laterales, que van a contribuir en la contracción del detrusor, es decir, van a facilitar la evacuación, ¿ok? Y el cuello de la vejiga y el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Continencia, ¿ok? Porque lo que pasa es de que el cuello se va a contraer y y el fondo se va a relajar, o sea, van a fomentar la continencia. Entonces, es importante conocer que cada una de estas estructuras tiene una inervación. Cuando nosotros hablamos de contractilidad vesical, estamos hablando del parasimpático, básicamente a nivel del detrusor, ¿ok? Y cuando nosotros estamos hablando de continencia, hablamos del sistema simpático, del simpático, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos, a veces hay pacientes que vienen por consultorio externo porque van cada rato al baño, ¿no? A cada rato al baño, van a cada rato al baño, ¿no? Y en ese tipo de pacientes se le pregunta, señora, ¿cuántas veces va usted al baño? ¿A usted se le escapa la orina? ¿Usted va con urgencia? ¿Se levanta en las noches? ¿Qué puede ocurrir en mujeres? Ok, muy bien. Sospecha de vejiga hiperactiva. O sea, el detrusor se está contrayendo de forma desmesurada y de forma no controlada, el músculo detrusor. A este paciente que le damos algo que bloquee esto de acá, el sistema parasimpático, ¿no? Tipo oxibutinina, solifenacina, algún medicamento que bloquee el parasimpático. De tal manera que el detrusor ya no se va a contraer tanto y la paciente va a ir mucho menos veces al baño. Por eso es importante conocer la inervación de la vejiga. La inervación de la vejiga. Bueno, el drenaje linfático, esto ya para acabar, vamos a ver que la cara básicamente superior de la vejiga proviene de llacos internos, externos, llacos comunes, y la cara inferior de esta de los ganglios de la fosa obturatriz. Bueno, al fin y al cabo, cuando tenemos un tumor de vejiga, vamos a tener que sacar todos estos ganglios. Así sea una cistectomía parcial, o sea, sacar la mitad o una parte de la vejiga, igual se vacía todos los ganglios. Esto solamente para conocer un poco de la anatomía, ¿no? Y por último, tenemos el estudio del cual tanto hemos hablado en la clase, el estudio de la cistoscopía. Habíamos mencionado que nosotros, muchos de nosotros seguro se han ido a hacer una endoscopía. La endoscopía de estómago, ¿no? O de tracto gastrointestinal superior es básicamente un estudio de visualización directa. Se introduce una camarita, se ingresa y se puede ver el estómago y el duodeno, las primeras porciones del intestino, de manera directa para descartar lesiones, para descartar tumores, sangrados, etcétera. En el campo de la urología también tenemos el mismo procedimiento, pero para la vejiga. Esto se denomina cistoscopía. Sus indicaciones claras y la principal es orinar sangre. Cuando un paciente orina sangre, hay que descartar que no haya algo sangrando en la vejiga, que no haya un tumor de vejiga. Entonces, todo paciente que orina sangre, o sea, que mira hay hematuria macroscópica, puede ver sangre rojo en la orina, tiene que hacerse una citoscopía. ¿Qué otro tipo de pacientes? Aquellos pacientes que
no ven sangre en la orina, pero se sacan exámenes de orina y se ve que elimina microscópicamente glóbulos rojos, o sea, hay microhematuria. Eso también tiene que ir a cistoscopía, porque hay ciertos tumores, sobre todo de vía urinaria superior, es decir, de uréter y de pelvis, que no se generan sangrados masivos, que generan sangrados muy pequeños, pero que pueden ser indicios de tumores. Otra forma también que podemos hacer la citoscopía es para control de tumores vesicales. Muy bien, al paciente le operamos su vejiga, le sacamos el tumor de la vejiga, ahora hay que vigilarlo, ¿no? Periódicamente se hacen citoscopías. Estudio de cálculos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que muchas veces, por ejemplo, cuando yo hago mi ecografía y veo que tiene su cálculo, tengo exactamente que saber cuántos son, porque la ecografía no va, no, la ecografía ni la tomografía, o sea, ni un estudio de imagen me va a decir exactamente cuántos cálculos son, ¿no? Yo tengo que ingresar, ver directamente y ver, tenemos tres cálculos de 2 centímetros, tres cálculos de 4 centímetros, y según eso yo voy a dar mi abordaje quirúrgico. También hay que recordar, por ejemplo, cuando a veces las mujeres se ponen mallas, ¿no? Recuerden que la malla lo que hace es elevar el cuello de la vejiga, malla para la incontinencia. Entonces yo le coloco una malla, a veces esta malla no cicatriza bien y parte de las fibras se meten en la vejiga, ¿no? Y como es un tejido inerte, sobre esos pelitos de la malla se forman cálculos. Entonces yo tengo que ingresar y ver por qué se forma el cálculo, ¿no? También es otro motivo de estoscopia, estudio de cálculos vesicales. Y por último, es estudio de estrechez de uretra, que no es uretral, es uretral, ¿ya? Uretral, estrechez de uretra. Yo tengo un paciente, por ejemplo, de 60 años que se ha operado de próstata hace 5 años, ¿no? Y ahora viene porque nuevamente dice que no puede orinar bien, que tiene que empujar para orinar, que el chorro está débil, que el chorro está adelgazado. Pero yo me pregunto, si se ha operado de 5 años, ¿por qué nuevamente vuelve a tener ese problema? Obstructivos. Entonces yo sospecho, ya como se ha operado, existe la probabilidad de que alguna parte de la uretra se haya cerrado o el cuello de la vejiga se haya cerrado. Entonces yo ingreso bajo visión directa y estudio la uretra, ¿no? Para sospecha de estenosis uretral. Entonces, todas estas son las indicaciones para la cistoscopía. Entonces, vamos al procedimiento de la cistoscopía. Acá está. ¿Ok? Bueno, en la cistoscopía lo que vamos a hacer es usar un aparato llamado cistoscopio, como pueden ver acá, ¿no? A partir de este aparato va a ser como una especie de guía y de camarita. Con este aparato llamado cistoscopio vamos a estudiar la vejiga. Vamos a introducirlo y estudiar la vejiga. Miren acá, por ejemplo, acá estamos, esta es una paciente femenina. Vamos a ver que acá está la cavidad vaginal y acá está la uretra. Ingresamos, introducimos el aparato por la uretra. Pasemos un poco la orina. Miren, yo certifico que estoy en la vejiga porque está comenzando a salir orina. Miren cómo sale la orina. Y a este equipo yo introduzco mi camarita, ¿no? Que se llama óptica. Este es camiseta de citoscopio, óptica de citoscopio. Miren cómo introduzco mi camarita. Acá está, miren la camarita. Se puede ver cómo está ingresando por la camiseta. A ver, si no sé. Introduzco mi óptica por donde está mi camarita. Muy bien. Y acá estoy ya en la vejiga, miren. Esto es la vejiga por dentro. Miren, es una vejiga femenina porque, miren, no tenemos trabéculas, pues, ¿no? Generalmente las masculinas son las que vemos lleno de trabéculas.
Entonces, la citoscopía básicamente sirve para eso, para un estudio, para ver o buscar alguna anomalía dentro de la vejiga, algún punto sangrante, estudio de cálculos. Miren cómo hace, miren, este es un meato ureteral. Por ahí ha eyaculado orina. Vamos a pasar al siguiente. Otro estudio de citoscopía, miren. Esto es también femenino. Ingreso a la vejiga, miren cómo se ve, ingreso a la vejiga. Estudio las paredes, la pared posterior de la vejiga. ¿Ok? Esta es la pared lateral de la vejiga, miren, pared lateral de la vejiga, del lado izquierdo. Nuevamente me voy a la otra pared, pared del lado derecho. Y miren, acá en la pared, en este lado, hemos encontrado una lesión, ¿no? Una lesión sospechosa, una lesión sólida. Esta lesión definitivamente requiere una biopsia, ¿no? Porque puede ser un tumor desangrante. Y por último, lo que yo voy acá es revisar el trígono, ¿no? ¿Qué había en el trígono? Los meatos, perdón. Es este. Meato del lado derecho, miren cómo eyacula, miren cómo se está abriendo. Orina clara, no sale sangre. Miren cómo repta. Voy a buscar el otro, que está en mi barra trigonal, en mi trígono. Acá está el otro. Espero que también eyacule orina para ver si es roja, si es sangre. Aparentemente ya eyaculó, orina clara. Ahora por último me voy al techo. Veo que no hay nada y voy saliendo. Y eso es una cistoscopía. Ahora comparen ese tumor chiquitito con este de acá, que es lo que usualmente vemos bastante en el hospital Rebagliati en realidad. Miren ese tumor, grande, con calcificaciones, bastante calcificaciones. Todo esto es tumor. Y miren, ocupa, pasa la línea media y ocupa casi, se podría decir, el 70-80% de la capacidad vesical. Miren el tumor, con calcificaciones, ¿no? Es tan grande que la orina se estanca entre sus ramificaciones del poriforme y genera cálculos. Muy bien, nuevamente. Miren, abundante vascularización. Eso es lo que generan los tumores, bastante vascularidad. Y todo eso es un tumor. Todo eso tenemos que resecarlo, desde casi toda la vejiga. Muy bien. Y eso es básicamente todo lo que hoy día les puedo ofrecer, ¿no? Eh, Puntos importantes, yo creo, la inervación a nivel del sistema pielocalicial, la división anatómica del uréter, que es importante, las estrecheces son muy importantes, las relaciones anatómicas del uréter, ¿ok? Eh, de la vejiga, básicamente las características generales que podemos encontrar, ¿ok? Y sobre todo lo básico que es irrigación, que es puntual, la inervación según segmentos de la vejiga, ¿no? Y básicamente creo que eso es todo lo más importante, ¿no? En realidad el aparato genitourinario no es muy complicado, es bastante conciso y espero que esto les pueda ayudar. Ya. Bueno, este es un video instructivo para colocar una sonda Foley. ¿Se puede ver en la pantalla? Sí, ¿no? ¿Sí se puede ver la pantalla? Sí, Ya, perfecto. Entonces, este es un maniquí,
Bueno, básicamente siempre, esto es un paciente femenino. Siempre que vamos a colocar sonda de Foley en un paciente femenino, idealmente es siempre una posición en ancadas de rana. Es decir, es una especie de posición litotómica, ¿no? Pero obviamente sin las abrazaderas de las piernas, doblando las rodillas y abduciéndolas, ¿no? Generando un espacio en el cual vamos a trabajar. Sobre este espacio puede colocar un material tipo un campo estéril, ¿no? Donde vamos a colocar o donde vamos a realizar la instrumentación. Entonces, el primer paso, porque hay que recordar siempre que no todas las vulvas son iguales, vamos a observar inclusive que las pacientes que son obesas o las pacientes adultas mayores van a tener tanta atrofia o tanta grasa en el caso de las pacientes obesas que no vamos a poder identificar, como se puede ver acá directamente, el orificio uretral, ¿no? Cavidad vaginal, orificio uretral, que se encuentra siempre por encima de la cavidad vaginal. Entonces no va a ser siempre sencillo, no va a ser siempre sencillo. Pero, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si nosotros queremos asegurarnos que no estamos introduciendo la sonda en la cavidad vaginal, podemos introducir dos dedos en la cavidad vaginal y elevar un poco el techo de la vagina, ¿no? Así aseguramos, ¿no?, que la sonda no ingrese a la cavidad vaginal contaminando el instrumento, sino asegurarnos que ingrese a alguna estructura, ¿no?, tipo el meato uretral. Entonces, lo que hacemos acá, básicamente, como pueden ver, está separando los labios con la mano menos hábil, ¿no? En el caso, bueno, acá se puede ver claramente el meato, el orificio uretral, ¿no? Para separarlo y realizar una limpieza. La limpieza, idealmente, tiene que ser con isodine, ¿no? Con isodine. La clorexina tiene, digamos, lo malo de la clorexina es que la clorexina irrita mucosa. Y recuerden que acá estamos trabajando básicamente con la mucosa vaginal, con la mucosa de los labios y con el meato uretral. Entonces, idealmente en estas pacientes un poco de isodine, ¿no? Es menos irritativo, reseca menos. Y más aún en las pacientes que son posmenopáusicas, que esa área la tienen bastante, digamos, fastidiada, ¿no? Por la atrofia que hay. Entonces, una buena limpieza de esa zona, ¿no? Con isodine espuma, una limpieza más. Eso usualmente se debe hacer antes de comenzar el procedimiento, ¿no? Siempre guantes estériles, ojo, siempre guantes estériles. Acá ponen un campo encima, aunque no siempre es necesario. Un segundo aseo, ¿no?, de la zona. Acá lo que están haciendo básicamente es comprobar de que la sonda está funcional. ¿Cómo yo compruebo? Miren, esta es una sonda Foley, ¿no? Aparentemente es de 12 French, por el color que tenemos acá, es un color medio marrón, ¿no? Las sondas usualmente pueden ser de 3 o de 2 lúmenes. Acá, por ejemplo, es una sonda de 2 lúmenes, ¿no? Un lumen, otro lumen. Por un lumen, ¿no? Por donde encontramos justamente esta señalización de color, ¿no? Encontramos una especie de válvula. Por ese lumen es por el cual va a pasar el líquido y va a generar el inflado del globo de anclaje. ¿Ven cómo se infla? Entonces, el segundo paso podría ser confirmar que ese globo de anclaje, que ese globito el globito de anclaje es adecuado, ¿no? Porque a veces, y ha pasado, que vienen a veces las sondas defectuosas. Entonces, introducimos la sonda, pensamos que hemos inflado el globo y una hora después se salió la sonda, ¿no? Entonces, quizás un paso importante debe ser confirmar que ese globo esté funcional, ¿no? Entonces, acá están confirmando que esté funcional. Aperturan el envoltorio porque todo esto sigue siendo estéril. Y en el caso de la mujer, sí es viable colocar lidocaína directamente a la sonda. En el caso del hombre, no. Porque recuerden que la uretra femenina más o menos es de 5 centímetros. Entonces, y es recta. En cambio, la uretra masculina es más o menos 20 centímetros y tiene zonas que son accidentadas, ¿no? No es una uretra recta, es una uretra bastante accidentada. Entonces, en el hombre, nunca colocar la sonda de esta manera. O sea, con lidocaína directamente en la sonda, no. ¿Cómo se debe hacer? Se llena una jeringa de 20 cc con lidocaína,
y se pone directamente a la uretra, o sea, directamente al pene, ¿no? Al meato uretral se pone toda la lidocaína que se pueda. ¿Qué va a hacer eso básicamente? Que la lidocaína, uno, va a distender las paredes de la uretra y dos, va a lubricar, ¿no? Así va a disminuir la probabilidad de una lesión uretral. Bueno, eso lo vamos a ver en la clase de aparato reproductor masculino. Entonces acá miren, están colocando la sonda de forma transuretral. Ahora, con respecto a la colocación de la sonda, yo particularmente, bueno, yo me acostumbré, ingreso básicamente toda la sonda, ¿no? Toda la sonda y después inflo mi globito de anclaje, ¿ok? No es necesario, recuerden nuevamente que la uretra femenina mide más o menos 5 centímetros, entonces que ingresen básicamente 2/3 de la sonda es suficiente. Ajá, y acá lo que hacen es lo siguiente. Recuerden de que en la primera parte habían insuflado para verificar que el globito de anclaje está funcional. Lo que hacen después es quitarle todo el líquido que le colocamos, chuparlo nuevamente, colocar la sonda y una vez que está colocado, ¿no? Volvemos a insuflar el balón, ¿no? Para que, como dice su nombre, es un aparato de anclaje, ¿no? Se ancla el cuello de la vejiga y así impide que la sonda se salga. Ahora, ¿qué solución pueden usar? Bueno, esto también varía, ¿no? Acá, por ejemplo, le ponen agua destilada. ¿Por qué a veces se recomienda agua destilada? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es muy descuidado, la familia muy descuidada, es un viejito digamos, que la familia lo abandona, ¿no? Se olvida de cambiarle la sonda, es portador crónico de sonda, se olvida de cambiarle la sonda. Yo le pongo acá cloruro de sodio, ¿el cloruro qué es? Es sal, ¿no es cierto? Si yo tengo la sonda por 2 meses, ¿no? Esa sal se va a sedimentar y va a obstruir ese globito de anclaje. De tal manera que cuando quiera desinsuflarlo, para retirar la sonda no voy a poder porque se va a obstruir. Por eso que a veces, muchas veces recomiendan agua destilada, ¿no? Porque es básicamente agua. O sea, si pasen 2 meses, 3 meses, tengo menor probabilidad de que es este canal de aquí, por donde está ingresando el líquido, se obstruya, ¿no? Se cierre. En cambio, si le pongo agua salada, que es el cloruro de sodio, ¿no? Si yo lo dejo ahí 2 meses, 3 meses, probablemente las mismas sales hagan de que esta zona se obstruya, ¿no? Por las sales mismas. Entonces, por eso acá ponen agua destilada. ¿Ok? ¿Mm? Una vez que colocaron la sonda, insuflaron el globo, colocan la bolsa colectora, que va al otro extremo. Recordemos que es una sonda de dos vías, una por donde se insufla el globo de anclaje y otra por donde va a salir la orina. Y lo que pueden hacer para un poco la comodidad del paciente es fijarlo a una de las piernas. Y eso es todo, básicamente. Bien. Ahora, después de este procedimiento, hay muchos que mencionan que lo que se debe dar es una antibiótico profilaxis, ¿no? Que es válida, más aún si estamos, por ejemplo, en un paciente que viene a colocarse la sonda de emergencia, o un viejito que está sangrando y tenemos que colocarle la sonda para evacuar los coágulos. Ahí sí puede ser válido colocar una sonda, ¿no? Colocar antibiótico profilaxis, que puede ser nitrofurantoína de 100 miligramos como monodosis, una sola toma, ciprofloxacino de 500 miligramos, una sola toma, y nada más. Y nada más, eso es todo. Como digo, esto podría darse o debería darse en casos particulares, ¿no? No siempre, porque recordemos que estamos trabajando con guantes estériles, material estéril, adecuada limpieza del área genital, entonces teóricamente no debería por qué dar antibiótico profilaxis, ¿no? Pero algunos lo dan, ¿no? Ya que lleva el registro de la orina. Bueno, y eso es todo en realidad. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿y cuánto tiempo puede estar la sonda? ¿Hay sondas Eh, permanentes? lo que pasa es que hay dos tipos de sondas, ¿no? Dos materiales. La que hemos visto en el video es una sonda de látex
Esas sondas de látex pueden estar teóricamente hasta un mes, ¿no? Uy, Pero lo ideal es que no pasen de 14 días, porque se ha observado de que a partir del día 14 en adelante, las tasas de infecciones se incrementan de forma exponencial. Hay otro tipo de sonda que se llama, que es una sonda siliconada. Esta sonda siliconada es de un material diferente que teóricamente tiene mejor biocompatibilidad con el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno lo puedo tener por más tiempo, hasta 3 meses, pero lo ideal es de que no pase del mes. Segundo, teóricamente, esta sonda me va a generar menor irritación de la mucosa de la uretra y por lo tanto va a disminuir la tasa, ¿no?, de estrechez uretral, ¿no? Y lo último es de que, como es más biocompatible, teóricamente los microbios no se adhieren tanto como si ocurre en la de látex y la tasa de infecciones urinarias son menores con la de silicona. Son tres facultades que tenemos. Después existe otro tipo de cateterismo, que se uy. llama, el cateterismo que he mencionado hace un momento, es cateterismo permanente. O sea, el paciente está permanentemente todo el día con la sonda, ¿no? El tiempo en el cual va a estar la sonda varía según el material. Pero hay otro tipo de cateterismo que se llama cateterismo intermitente limpio, que básicamente se da en esos pacientes que tienen problemas de vejiga. ¿De qué tipo de vejiga? Vejiga neurogénica. O sea, por ejemplo, tengo una paciente mujer que ha sufrido un traumatismo medular y no puede orinar, ¿no? Tiene que apretarse la barriga para orinar y no la vacía por completo. Entonces, a esa paciente obviamente no la vamos a condenar a tener una sonda de forma permanente toda su vida, ¿no? Lo que podemos hacer es educarla para que a través de un catéter de látex muy delgadito, ¿no? Que puede ser de 8 French, de 6 French, ella solita se limpie la parte genital y agarre la sondita y ella misma se cateterice. O sea, se coloque ella misma la sonda, que eso puede ser 4 veces al día, ¿no? De tal manera que se coloca su sonda, la deja, la pone, la seca bonito, la puede poner en agua hirviendo, ¿no? Para que un poco más de los microbios, y listo, nada más, eso lo puede hacer 4 veces al día. Algunos que dicen que las dos sondas se puede usar en un solo día, otros dicen con una sola sonda en un solo día, eso varía mucho y depende mucho del cuidado instructivo que se le dé al paciente, ¿no? Esos pacientes, aparte de cateterizarse, tienen que restringir líquidos, no pueden tomar más de 2 litros de agua al día, ¿no? Tienen que, como son pacientes generalmente que no sienten de la cadera, no sienten del ombligo para abajo, ¿no? Hay que estar pidiéndoles urocultivos de forma constante, ¿no? Periódicamente. Hay que siempre verificar que no hagan fiebre, etcétera, ¿no?